Cordial saludo, mi nombre es José Flores, estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación voy a hacer la explicación del ejercicio número 3 del componente práctico de sistemas de comunicaciones. Y presento mi documento que verifica mi autenticidad de estudiante. Eh, y dice diseño de simulación de moduladores digitales. Para este ítem debe tener en cuenta las señales portadoras del modulador digital, debe ser señales senoidales y señales moduladoras. Debe ser un generador de Orly con frecuencia FM menor a 10 y una frecuencia de señal portadora FC más lenta de la modulación que se esté simulando. Asimismo, la frecuencia de la señal moduladora debe ser de 10 veces más lenta que la señal portadora. FM igual a FC dividido en 100, en 10. Entonces dice el primer ejercicio. Empleando el software Simulink o MATLAB realice la simulación por bloques de la modulación de amplitud OK. Con base en el esquema de la figura 2, tomar la frecuencia de la señal portadora 10 por A2 en Hz y la amplitud de A1. La señal moduladora debe ser tomada de un generador de Bernoulli con frecuencia de 5 veces menor a la señal portadora, que se debe visualizar al menos 4 cambios de la señal moduladora. Aquí nos dieron la figura, aquí tenemos los datos, mi documento, los dos últimos dígitos sería A2, el último sería A1. La frecuencia de la señal portadora, que es 10 por A2 en Hz, que es 10 por 25 igual a 250 Hz, y la amplitud de que da uno, que es 5. Acá están los, los pantallazos. A continuación, entonces pasamos a, al, a MATLAB. Venimos primero al de bloques, que lo tengo acá. Bueno, entonces acá ya la tengo. Lo primero que hacer es buscar la señal moduladora, que es la Bernoulli, y nos dice que el sample time es de 5 sobre 10 por la FM, que es el 25 en mi caso, ¿sí? Entonces eso nos da una señal de 0,02. Ok, ahora pasamos a la señal portadora, que nos dice que tiene que tener una amplitud de 5 y una frecuencia de A2 por 10. Entonces sería una frecuencia de 25 por 10. Eso nos dice aquí la guía. Son datos tomados de la guía. 10 por 25. ¿Sí? 250. Eso nos lo dan en Hertz. Entonces, le damos OK. Lo tenemos que multiplicar y aquí tenemos la señal modulada. Entonces, primero que todo, vamos a visualizar lo que nos da la señal Bernoulli, que es una señal cuadrada de ceros y unos, 0, 1, 0, 1. Luego la señal portadora, que nos da una señal senoidal, ¿sí? Con una frecuencia de 5. Y por último, la señal moduladora, que nos da esta señal. Entonces, vamos a compararla con las otras. Esta sería de esta. Y esta sería de acá. Entonces, ¿qué nos muestra? La señal Bernoulli, que es ceros y unos, que quiere decir que en este tramo que marca 0 no hay señal. En la 1 se genera la señal, o sea, es como apagado, prendido, ¿sí? Entonces aquí no se presenta aquí la señal. Esta sería la explicación. Bueno, ahora vamos a ver esto mismo, pero en código. Entonces pasamos por acá.
Pasamos al código y tenemos el código. Entonces nos dice, bueno, aquí está el encabezado, es modulación de amplitud OK. Quien lo realizó, José Armando Flores, mi presente. Las librerías, definimos parámetros. Lo primero que es la amplitud de la señal, que nos dijeron que A era igual a 5. La frecuencia de la señal portadora, que es 25. La frecuencia de la señal portadora, que es 10 veces A2. Entonces sería 10 por A2. La frecuencia de la señal modulada, que es 5 veces menor a la portadora. Y el tiempo final son al menos 4 periodos de la portadora. Luego vamos a generar un vector de tiempo para una mejor resolución. Generamos la señal portadora con carry igual a 1A por coseno de pi. Bueno, acá nos da la señal portadora. Luego tenemos genera la señal moduladora, con la secuencia de Bernoulli. Entonces acá la tenemos, genera la secuencia aleatoria de 1 a 1, de menos 1 a 1. La modulación OK, entonces generamos la modulación OK, modulamos aquí. Luego pasamos a las gráficas, y nombramos las gráficas, las ajustamos y vamos a vamos a simular, vamos a darle correr. Entonces al correr tenemos que nos va a dar una señal portadora senoidal, una señal moduladora cuadrada, y la podemos apreciar más grandecitas, 0, 1, y nos tenemos la señal modulada, que quiere decir que en 1 hay señal, en 0 no hay señal, en 1 hay señal, pasa igual al sistema de bloques. Entonces aquí vemos cómo se produce la señal, cómo disminuye, acá pasa a no haber porque estamos en 0, digámoslo así. Entonces esta señal ya no hay, aquí vuelve y coge señal, no hay, vuelve y coge, entonces ceros, unos, ceros, unos, prendido, apagado, esa es la que nos va a dar la señal. A continuación vamos a pasar a la explicación de el punto del punto B, que es la señal ASK. Dice, diseñe mediante bloques Simulino Light de mala modulador de amplitud ASK. Tenemos como tomar la frecuencia de la señal portadora por 50 por A2 kHz con amplitud de A1. Explique los resultados. Entonces aquí nos dice que la señal modulada debe cambiar en los siguientes rangos: A1, 2 por A1, 4 por A1, 8 por A1, 16 por A1. Aquí tenemos los datos, mi documento, el A2, el A1. Entonces aquí tenemos la amplitud, las amplitudes. Entonces aquí sería A1 igual a 5, A2 sería igual a 25. Entonces aquí tenemos 2 por 5, damos la respuesta, serían 10, 20, 30 y 80 las. Bueno, aquí sería entonces la señal. Ahora vamos a pasar a Simulink. Acá lo tengo ya. Entonces vamos a configurar bueno, aquí entonces vamos a configurar la señal Bernoulli configurada, y vamos a configurar la señal por generadora. Entonces acá me dicen que una amplitud de 5, que es la primera, con una frecuencia de 50 por 25 por 1000, como me lo habían dado en kilohertz, los debo pasar a hertz. Entonces, por 1000, configuro, le doy OK, voy a ver la señal, y como podemos apreciar, tengo una señal
Vamos a ver las tres señales, la señal cuadrada de Bernoulli y la señal portadora. Entonces, vamos a poner las tres señales para hacer la explicación. Y entonces aquí tengo las tres señales. Entonces, igual al pasado, cuando es uno, cuando es cero no genera señal, cuando es uno genera señal, cuando es cero genera, no se genera, genera, no genera, genera. Aquí está la señal, este es uno. Me habían dicho que teníamos que cambiar la señal, entonces yo lo hice por separado. Luego aquí la amplitud la pasamos a 10, que era la segunda. Le damos OK, le damos generar, simular. Entonces ya aquí ya nos da la 10 Hz. Igual tenemos la señal, cuando nos da 0 ya no, cuando nos da 1 tenemos señal y así sucesivamente. Ahora lo vamos a pasar a 20, que era la tercera señal. Generamos. Entonces tenemos señal, no tenemos, no tenemos. Aquí usted podemos apreciar que es más, la señal de frecuencia es más tupidita, más rápida. Y vamos a la de 40 y dejamos ahí porque no me alcanza el video. Entonces la de 40. Entonces aquí tenemos la de 40. Más tupida todavía, tenemos señal, no tenemos, tenemos señal según el, la señal Bernoulli. ¿Sí? 1, 0 no hay, 1 hay, 0 no hay. Ahora vamos a pasar a el ¿qué? En MATLAB, eh, la, la señal acá, la tenemos acá, entonces acá la tenemos, entonces aquí dice que el ejercicio, el encabezado, el nombre, quien lo dice mi persona, las librerías, los parámetros que nos da la guía, la amplitud, la frecuencia de muestreo, el generador de mensaje, de mensaje aleatorio, el generador de la señal portadora, que viene siendo esta, el modulador ASK, la amplitud de la posible señal. Acá entonces creamos el estado aleatorio de 1 a 5. Creamos un for para que nos vaya pasando una a una la amplitud y aleatoriamente. Aquí entonces tenemos visualizar los resultados, son las figuras. Voy a correrlo porque es que ya me queda poquito tiempo. Y entonces aquí me muestra la señal aleatoria, la señal portadora y la señal que me da la combinación de la, de la señal aleatoria y la señal portadora. Es una suma. Entonces aquí nos da la señal. Aquí como se puede apreciar, lo vamos a ampliar, es una señal cuadrada también. ¿Sí? Aquí la señal portadora, una señal en, en, en serrucho, digámoslo así. Y aquí es la combinación. Aquí sí, 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 no. Y aquí nos va dando la señal. Gracias, eso es todo la explicación de estos dos. Me faltaría los otros dos en un próximo video.